Olá, amigas, amigos da Nueva Militancia Brasil. Muito bem-vindos a una nueva live. En este caso, vamos a falar, é inevitable, falar do assunto do lawfare, que esta semana en Brasil acho que tocou o seu ponto mais baixo en cuanto a vergonha a nivel mundial y en cuanto a un desfecho inacreditable con o asunto da liberdade de Lula no día domingo que un juiz deu y un juiz en ferias, o juiz Moro de Portugal falando por telefone para no facer, y a policía de Curitiba escolhendo a cuál juiz facer caso. Bom, una coisa inacreditable, o punto más baixo do lawfare a nivel mundial aconteceu no Brasil no día domingo y a gente no pode escapar de ese comentario. Primero falando sobre cuál es la solución para el lawfare. O Partido Humanista, fundado en Argentina en 1984, en su carta de fundación, en sus principios propuestas, él le propuso una medida que, de ser implementada, acabaría con el lawfare, que es a elección directa dos jueces. Os jueces, amigos, en todos los países de América Latina y del mundo, son escolhidos a dedo pelo presidente, por amiguismo, favores políticos y lobbies demais. En este caso, o PH propuso faz 34 años que seja a população quien escolha os juízes. Então, você é juiz, você responde a un electorado que te escolheu. E você não faz campanha, olha, eu propongo tal coisa, não. O juiz não faz campanha. O juiz o que faz é falar pelas suas decisões. No único país do mundo donde esta lei existe, faz já uns 7 anos, é en o país Bolívia, do presidente humanista Evo Morales. Ele implementou esta lei em 2011, já se fizeram 2 eleições de juízes e é uma maravilha porque mudou a política jurídica boliviana. ¿Por qué? Porque veja só, en este sistema, donde en algunos países unos gobiernos progresistas, unos más, otros menos, llegaron al poder, a direita perdió espacio político. Y entonces esa batalla política a direita perdió con votos. A izquierda llegó con los votos a muchos países al poder. Entonces, ¿qué aconteceu? O sistema mudó de estrategia y seus partidos políticos fueron a mídia, os medios de comunicación y o juiz. Boa tarde, bem-vindos a todos que están ahí asistiendo. Dulcinea, Marilia, muito obrigado pela assistência. Então, está falhando, me fala aí que o som, aqui dá que está tudo certo. Será a conexão? Bom, a gente vai continuar e se tem falhas, vocês me avisam. Então, o sistema mudou a estratégia e a oposição se faz desde os meios de comunicação e desde o Poder Judiciário, que agora é o Partido Judiciário. ¿Cómo acabar con eso? Muy simple. Sería con esta ley de elección directa dos jueces. Que só na Bolivia humanista ela fez, ahora sí está estando bien, ela foi concretizada. No Poder Judicial, a gente vota pelos jueces, é você quem escolhe o juiz de seu estado na Bolivia. Y eso mudó totalmente como un juiz encara os asuntos que tienen que hacer. Porque no es lo mismo si você fue escolhido por su trayectoria, por lo que sea. Imagina si no Brasil o mal falado juiz Moro tenía que ser electo por las personas. O algún juiz interesante que você conheça. Você podría votar nele. Imagina eso. Y no hacen campaña los jueces. Lo que hacen es falar pelas suas decisões. Essa proposta do Partido Humanista existe en un país do mundo, está llevando a cabo, só que você não sabe porque es Bolivia. Si fosse en Canadá, si fosse en Suecia, sí, você sabería y faría loas para eso. Pero como acontece en Bolivia,
un país que muito calhado tem o maior PIB de América Latina, Bolívia. Aí, num país humanista, acontece esta proposta que ya tem 34 años y que acabaría con el mentado lawfare, que es que sean vocês quienes escolhan os juízes. Muito simple y muy concreto y muda tudo. Es muy distinto y es muy diferente que un juiz llegue a su poltrona escolhido a dedo por un político o por empresarios o por un lobby determinado, que él llegue a poltrona de juiz siendo electo pelas pessoas. Eso muda todo, amigos. Y para que vocês entendan que el lawfare es una estrategia mundial contra o progresismo, vamos a hablar de 3 casos que acontecieron en América Latina. Un de esos casos eu já falei para aqui no outra live, que é o caso do Equador. A gente vai falar do caso da Argentina, de Bolivia y de Ecuador, por orden alfabético, así. Vamos a comenzar por el caso de Argentina. En Argentina, en 1994, aconteció un atentado con un carro bomba a una especie de mutual deportiva cultural, como si fuese en Brasil un Sesc. Imagina en Brasil el Sesc Pompeia, que yo conozco, por eso falo de él, Sesc Pompeia siendo derrubado por un carro bomba. Eso aconteció en Argentina. En ese caso, ese Sesc pertenecía a la comunidad judía, que el judaísmo es la segunda colonia más o mayor no mundo después de Nueva York. Você tem o país no mundo donde tem más personas que profesan la religión judía es Estados Unidos y segundo Argentina. En ese caso, o pessoal de Tamoyí siempre presente, muy boa noite. Estamos hablando sobre cómo solucionar o lawfare con la elección de jueces directos pela população. Voto directo para escolher os juízes proposta do Partido Humanista de faz 34 anos. Olha só como falamos de vanguardia con el Partido Humanista. 34 años antes, antes de que existiese el lawfare, a gente ya tenía la solución, que era que vocês pudiesen escolher seus juízes. Só acontece esa ley no país Bolivia, país humanista. Entonces, retomando o asunto. Argentina. Carro bomba en un Sesc, digamos, un centro de comunidad de recreación, de deportes y cultura de la comunidad judía, y murieron 44 argentinos. En ese atentado nunca se encontró responsable. Responsable externo y o responsable de la conexión local. ¿Quién fueron los argentinos que ayudaron para hacer ese atentado de carro bomba en la comunidad no año 1994, un día después que Brasil fuese campeón del mundo en el Mundial de Estados Unidos, para que ustedes se ubiquen no espacio-tiempo. Entonces, en esa segunda-feira eu vi desde mi casa, a explosión fue a las 9 de la mañana. O sea, en una hora pico de actividades de aquella zona, colocada en el centro de Buenos Aires. Imagina como si fuese San Pablo, sería no barrio de Bexiga, ¿entendió? Bueno, entonces, ¿qué aconteció? Nunca se buscaron culpables. O gobierno de Menem, en aquella época, ocultó pruebas, colocaron un juiz, un juiz para desviar la investigación, escoger cualquier culpable. Bueno, la cosa pasaron los años y nunca se encontró responsable. Siempre los investigadores serios falaron que los autores habían sido iraníes. Y entonces tenía que ser no gobierno de Irán, no gobierno de Irán, donde sucedería este asunto de encontrar los culpados. Bueno, ¿qué aconteció? Aconteció que nunca pasó eso, y cuando llega al poder Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Fernández, ellos son escogidos por una gran cantidad, 55% de votos. Cristina Fernández hizo una investigación muy seria para encontrar los culpados de aquel carro bomba de la década del 90. Y la única forma, porque los suspeitos eran ministros de gobierno de Irán, imagina, ¿no? Eran de aquel presidente Ahmadinejad iraniano. Entonces Cristina fez la única manera que ella entendió que se podía hacer una forma de llegar a encontrar a causa y a responsables de aquel carro bomba, fue hacer un acuerdo
con la República Islámica de Irán, un memorándum de acuerdo se llamó, en el cual se iba a crear una comisión mixta de jueces y un juez argentino iba a poder viajar para Irán para tomar declaración a aquellas pessoas suspeitas que eran ministros. Esas pessoas suspeitas tenían una alerta vermelha de Interpol. Ellos no podían salir de su país. ¿Qué aconteció? Cristina llevó este proyecto ao Congreso, o Congreso aprobó este proyecto, mas nunca aprobó o Congreso de Irán. Y las alertas vermelhas nunca baixaron. ¿Qué aconteció? Cuando Cristina deja el poder y asume Macri, un presidente nefasto para Argentina, comienza una campaña de lawfare contra Cristina por muchos temas. Pero el principal tema, o más grave, era este del memorándum con Irán, en la que ellos acusaban que Cristina había feito un acuerdo con o enemigo para no encontrar los culpados. Y ellos acusaron a Cristina, un juez designado a dedo pelo Macri, acusa a Cristina de traición a patria. Imagina, jamais en Argentina ningún presidente fue acusado de eso, ni ainda los genocidas militares fueron acusados de traición a la patria, y Cristina sí es acusada por un juez, porque ese memorándum supuestamente iba a ser para dejar sin culpa a ninguém, y que esos ministros sospeitos que tenían alerta vermelha, esa alerta vermelha de Interpol iba a caer con este acuerdo. Al día siguiente, el presidente de Interpol International salió a declarar en un jornal argentino y un jornal inglés que eso era mentira, que no iban a caer las alertas vermelhas para esos funcionarios iranianos. Entonces, ¿qué aconteció? Ahí ficó claro o lawfare a medida. Y Cristina es senadora. Siempre tuvo esa posibilidad de ser escolida senadora. Si no, estaría presa como Lula. Pero siendo senadora, era ten fueros, era en ese aspecto, como falamos en Argentina, zafo. Macri es un asco, coincido, Mónica, más de muchas personas que votaron en él. De muchas personas que votaron. Si bien Macri ganó por muy poco frente al candidato Scioli, muchas personas votaron en Macri. Entonces tenemos que repasar ahí por qué las personas votaron, quién faló para él a que tenía que votar y todas las mentiras que ellos fueron falando. Entonces, no caso de Cristina, o lawfare fue ese. O lawfare fue colocarle un delito de traición a patria y que a Interpol al día siguiente salió falando que no, que todo eso era un invento y Cristina no fue presa por ser senadora. Pasemos a Bolivia. Muy bien, muy bien. En Bolivia, otro caso de lawfare, antes de que esta medida de vos podés escolher los juicios de manera democrática fuese implementada, Evo Morales intentó ir a una tercera reelección. En la constitución boliviana, él puede ir a dos. Él intentó una tercera reelección. Y para eso él hizo un plebiscito. Un plebiscito donde las personas podían votar sí a la reelección de Evo, no a la reelección. En esa campaña que duró un mes, o lawfare no fue tanto judicial, sino que fue mediático. ¿Por qué? Porque una modelo, imagínense una especie de Sabrina Sato en Brasil, una modelo boliviana faló que había tenido un filho con Evo y que él no había reconocido filho. Hola amigos, eu conheço a Evo Morales, eu trabajé con él de forma voluntaria en su gobierno y yo puedo dar fe que ese hombre, cuando él fue presidente que estaba allá en Bolivia, él dejó su vida personal de lado, de una cosa mística, como de muchos presidentes de esta época en América Latina, Lula, Evo, Correa, Chávez, ni hablar, Maduro, Cristina, Néstor, dejan su vida personal de lado para se dedicar 100% a presidencia. No caso de Evo, y esto eu vi con estos óleos, con el que estoy mirando a vos ahora, él va a dormir a las 12 de la noche, después de hacer todo tipo de actividad, y a la noche una asamblea final con su comunidad indígena en el Palacio de Gobierno, en La Paz, en Bolivia, va a dormir a las 12 de la noche y él acorda a las 5 horas de la mañana. Y a las 6 está en colectiva de prensa. Todos los días es así.
Y esta empezó en los medios, en los canales privados de comunicación de Bolivia, a toda hora, mañana, tarde y noche, falando que había tenido un filho con Evo Morales y que ese filho él no había reconocido. Un mes así todos los días. Falaba ella, falaba mãe dela, falaba una ex enamorada de Evo de adolescencia. Ah, sí, Evo es un cara que no le importan los filhos. Bueno, imagina un mes falando sobre eso en cada canal de televisión privado de Bolivia. Llegó día de votación y Evo perdió una votación por primera vez por un 2%. Aconteció eso ahí y un juez llamó a esa persona a declarar: oye, si vos ten esta denuncia, ten que hacerla concreta. Esa mujer, frente a las cámaras, falaba pestes de Evo Morales. Frente a un juez, ella no faló nada y a los 15 días después de la elección, ella salió en televisión diciendo que era todo mentira. Que fue todo un armado, que nada que ver, que nunca tuvo un hijo con ninguém. Un filho con nadie. Entonces, ante esa vergonha, ante esa jogada muy suya por demás, Evo ahora está propondo hacer un nuevo plebiscito, porque aquel plebiscito está anulado por esa campaña de un lofer mediático en ese caso, donde él fue perseguido, falando que tiene un filho que nunca tuvo ningún. Los filhos de Evo Morales están todos felices con los pais que tienen. No existe filho no reconocido. Mentira eso ahí. Entonces, Bolivia fue. Vamos para Ecuador. En Ecuador, que a gente comentó caso aquí en la última live de la semana pasada, en Ecuador, el presidente Correa, presidente humanista de Ecuador, Rafael Correa, él acabó su presidencia y él tiene una esposa belga, do país de Europa. Y él le prometió a su esposa que después de 10 años, él acompañando él en Ecuador, él le iba a devolver el favor y iba a morar en Bélgica con su familia un tiempo lá. Entonces él dejó Ecuador y fue para Bélgica. En Ecuador, cuando Rafael Correa asume, él hace lo que todo presidente revolucionario tiene que hacer, que es mudar la constitución. O hizo Evo Morales y lo hizo Rafael y lo hizo Chávez. Los presidentes más revolucionarios, de verdad, la primera medida que hacen es mudar la constitución, reformar ella y que sean escolhidos constituyentes das pessoas, da populación. Y en ese cambio de constitución en Ecuador se formó lo que fue o Partido Ciudadano, que es el partido de Rafael Correa. De ese partido hubo 2 personas que salieron, siendo él el presidente, con críticas. Ninguém es perfecto. Y uno de esas personas denunció ser que había sido secuestrada en Colombia por la policía de Ecuador mandada por Correa. Denuncia que nunca prosperó porque no tenía pruebas. Otra cosa la oferta, se denuncia sin pruebas. Você me robó, ¿qué prueba tengo? No, que estoy falando, no da, tiene que tener pruebas. Entonces, cuando Correa, estando en Bélgica, y él le coloca un candidato de su partido, Lenin Moreno, a quien también yo conocí, yo también trabajé de manera voluntaria con el presidente Correa, también conozco a él, su familia, su equipo de trabajo, y Lenin Moreno era un ministro muy interesante, pero él llegó a presidencia siendo un compañero de Rafael Correa, y él empezó a traicionar a todos sus compañeros. ¿Entendeu? Ecuador había dado asilo en la embajada ecuatoriana en Londres a Julian Assange, o presidente de Wikileaks, aquel maravilloso personaje que dio a conocer muchos secretos de Estados Unidos al mundo y de otros países también. A través de emails y documentos privados, él colocó a luz en internet, Wikileaks. Él está hace ya 6 años, si no me engano, preso en la embajada de Ecuador en Londres pidiendo asilo. Y Correa dio asilo, por supuesto. Ahora Lenin cortó luz para él, cortó internet, cortó todo. Ese cara está ahí en la oscuridad total y a punto de ser deportado para Estados Unidos, que acusa a otro lawfare
de Julian Assange lo acusa de un ataque sexual incomprobable en Suecia. Cualquier cosa. Bueno, voltando entonces a Ecuador. Este asambleísta que había denunciado un secuestro en Colombia, sin pruebas, nunca prosperó, y cuando Correa deja el gobierno, asume Lenín Moreno toma esa declaración y da vida nuevamente, falando respecto de aquel secuestrado, ten pruebas ahora sí. ¿Cuáles son las pruebas? Documentos, supuestos, cartas, donde a Policía Secreta de Ecuador pedía a unos policiales secuestrar a esta persona en Colombia. ¿Qué aconteció? Aconteció que esas policías nunca fueron secretas y fue a policía que estaba contra a Ecuador. Aquellas personas que firmaron un documento pidiendo que hiciera un secuestro a este ex asambleísta eran policías que hicieron un golpe de Estado en septiembre de 2010 contra Correa. No eran a favor de Correa. A gente faló na live pasada sobre el asunto que aconteció con Correa. En 2010 una parte de la policía se colocó en contra de él y hizo un golpe de Estado donde secuestraron a él, tiraron bombas de gas en la cara del presidente, lo secuestraron por casi 10 horas, estuvo secuestrado, o lado policial leal liberó él, y estos policías que habían secuestrado supuestamente a esta persona en Ecuador eran policías contra Correa. Entonces en ese documento que el gobierno Lenin expuso, ahí estaba la mentira. Pero ainda así, Correa fue acusado y llamado a declarar a Ecuador. Él está en Bélgica y ellos le decían, oye, tienen que venir cada 15 días a Ecuador a declarar, a asignar y a presentarse frente a una jueza, en este caso una mujer. Entonces, ¿qué aconteció? Correa dice, yo no puedo hacer eso porque no tengo garantías. Si yo voy a Ecuador, yo fico preso, como mi compañero Lula, faló Correa, que aliás escribió una carta para Lula que a gente colocó aquí en la página de Facebook. Usted puede dar una oleada ahí a la conferencia en nuestra página de Facebook, la carta de Correa a Lula. Entonces, ¿qué aconteció? Aconteció que él le faló, oye, yo voy a ir para la embajada de Ecuador en Bruselas, en Bélgica, y ahí sí me presento como un abogado a derecho para asignar. Él fue, no recibieron a él y no querían que él solo fuese a Ecuador, y él le faló, oye, en Ecuador yo no tengo cómo tener garantías de que yo voy a ficar con todos mis derechos reconocidos. Así que está ahora por el momento preso en Bélgica sin poder salir, y en Ecuador falan que no se presenta porque tienen temor de ser preso, porque tienen algo de culpa. Nada a ver, simplemente que Correa no es tonto y sabe que no tiene garantías, que si va a Ecuador, marche preso, igual que nuestro querido Lula. Entonces, ese es el offer. ¿Cuál es el son que el Partido Humanista propone? La elección libre y popular dos jueces. Porque, repito, es distinto que un juez se siente en una poltrona siendo escogido a dedo por un político o un empresario o un lobby y le responde a ese interés, lógicamente, que si él fue electo por una cantidad de votos de las personas comunes. Es distinta la postura con la que un juez enfrenta su trabajo siendo escogido por las personas que siendo escogido a dedo por un amigo, un cara, un lobista. ¿Entendeu? Por eso es importante, la propuesta humanista es importante, es vanguardia pura. Fue feita en el año 84, yo tenía 8 años, imagina, y esa tiene 34 años esa propuesta, y na Bolivia existe, y no es noticia porque es Bolivia. Imagina, si en Suecia, si en Canadá, los jueces fuesen elegidos democráticamente, vos ya sabería porque ya tendría noticia. Pero como es en Bolivia, y no conviene que se saiba que Bolivia es el país con mayor PIB de América Latina. Más que Colombia, más que Perú, más que Chile, más que México. El país donde mejor va la economía hoy en América Latina es Bolivia. Que Bolivia él expropió los terrenos de petróleo, de gas que tenían Shell, Chevron, todos las multinacionales. Expropió eso ahí y el país mudó absolutamente. Voltando a Brasil. Por supuesto que con el asunto de Lula de domingo pasado, todos los medios se hicieron eco de ese asunto fuera de Brasil.
Y había una lectura que él les hacía, que quiero compartir con vosotros, que era lo siguiente. Olha, ellos decían que el Partido de los Trabajadores había escolhido, había esperado un tiempo de estas ferias judiciales, porque o juiz que subió, que tenía o cargo vacante, que subió para reemplazar a lo que fue de ferias, era un juez que fue militante del Partido de los Trabajadores de 2001 a 2010, y que por eso el Partido de los Trabajadores había hecho una estrategia para que él asignara a libertad de Lula. Eso falaban en Chile, en Argentina, en España, en México. Esa era la versión diciendo que había sido una jugada política del Partido de los Trabajadores y que muy bien o Luis Moro en hacer justicia. Entonces, toda imprensa contra este asunto de la libertad merecida a Lula. Porque usted puede no estar de acuerdo en un 100% con Lula, en una parte puede ser crítico o apoyar, pero esto es una injusticia total. Y yo acredito que cuando Lula salga de la prisión de aquí a poco y él se convierta en el próximo presidente de Brasil, con toda esta experiencia negativa que muy bien conta o de cada día a día aquí en nuestra página Novedades de Brasil, está ahí ao pé do cañón ahí en Curitiba, toda esta experiencia de apoyar a un presidente que está preso injustamente va a mudar para bien Brasil, Lula y todo ese equipo de trabajo seguramente. Si Lula fez un gobierno para você bom, muito bom, excelente, después de esta experiencia nefasta, lo que ven es para mejor, no tem jeito. Entonces, la solución, si você quiere militar la solución do lawfare, la solución es a escolha libre de los jueces. Acerca de los habeas corpus que la población está enviada. Sí, eu acho que toda, respondiendo a la pregunta de Mónica, eu acho que toda presión que a gente puede hacer de manera no violenta al Supremo Tribunal, una greve de fome, unos envíos de habeas corpus, por supuesto, ten que hacer sin duda. Eu acho que eso va a ser muy importante porque va a dar posibilidad para la justicia para recibir o interés da populación. Porque al día que estaba o acampamento Marisa Leticia, que es una interesante instancia de defensa de Lula, también hallo que ten muchas personas fuera de Curitiba que pueden hacer su parte presentando un habeas corpus masivo. Sería muy boa medida, eu apoyo 100%. Porque la única manera de acabar con el lawfare es que vocês possam escolher os jueces. Que os jueces sean electos democráticamente. Proposta nossa do Partido Humanista de faz 34 años. Que só na Bolivia, Humanista de Morales, existe. Y você tem que pesquisar ahí en Google, pesquisa elección de jueces en Bolivia. Porque eso no va a encontrar ningún medio de comunicación. Y ahí você puede ver cómo mudó a vida do boliviano la posibilidad de él escolher os jueces. Es muy importante. De nada, Mónica, de nada. Espero haber sido un aporte para su pregunta. Eu acho que a movida que también se puede hacer fuera de Brasil. Ahora, ¿qué acontece? Correa y Lula, ambos dos, falaron algo muy interesante, que es, oye, no se preocupen por mí, preocúpense pelo país. Interesante eso, que salga de ellos. Porque si no, quizá muchas personas equivocadamente o por pura paixão só fican con el asunto de Correa y Lula presos y tienen todo un país que están destruyendo. O sea, Lenin Moreno, Michel Foratemer y Mauricio Macri están destruyendo estos países. Mientras distraen a la población con, no caso de Cristina perseguida, Correa perseguido, Lula preso. Entonces, muy inteligentemente, estos líderes están falando, olha, cuidado, eu estou preso, mas también tengo un país que es importante que vocês presten atención. Tomara, y muy bom, que Argentina y que Brasil estén fuera del Mundial pronto, para que las personas puedan enfocar donde corresponde, que es los asuntos que están quitando soberanía al país. Porque Brasil,
con este asunto pierde soberanía. Ya hay noticias de comandos estadounidenses en Argentina trabajando, en Brasil, en Ecuador. Y eso es muy grave. Es tan grave como estas pessoas presas y muchas otras presas. Então, a solução urgente é uma lei de eleição popular dos juízes. Proposta do Partido Humanista que faz 34 anos que nós fizemos. Eso es vanguardia, falemos de vanguardia, y que se llevó a cabo en Bolivia, donde você, si você es boliviano, boliviana, você, una vez cada 3 años, puede escolher os juízes. Y entonces, repito más una vez, es distinto que un juez llegue a su poltrona, a asignar sus cosas ahí, siendo elegido a dedo por políticos, que siendo escolhido pela población. Es distinto el emplazamiento mental de él frente a lo que toca acontecer día a día frente a un juiz. Entonces, amigos, yo quería hacer esta live, quería lembrar a todos vocês que assinem Brigado Auristela pela su boa vibra, a que assinem nuestra página de Facebook, se suscriban, toquen ahí la posibilidad de asistir primero para que avisen cuando estamos haciendo una live como en este momento. También tenemos nuestra página en YouTube que vocês pueden también asignar, asistir y tocarnos y niños para que cuando colocamos un vídeo você reciba o aviso de que está materia nosa ya colocada. Y también en este día domingo acompañen, los que están en Curitiba pueden acercar ahí a campamento, los que están fuera de Curitiba y fuera de Brasil vamos a asistir por aquí a los 100 días da cárcel político de Lula. Importante ese facto, ese acto político que va a haber, y de amor también, no día domingo, en Curitiba, que os peso a todos vocês que acompañan aquí por nuestro canal de Nueva Militancia Brasil. Para encerrar esta live, con mi saludo de siempre, vocês ya conocen, que es paz, fuerza y alegría. Hasta la próxima, amigos.